Gracias. Miren qué bonitos los venados. Lo corrieron el país el mismo día de su boda. El blog de hoy va sobre este tema. Acaba de pasar en Austria la semana pasada y es noticia aquí, en todos lados está. Chequen el video, cómo pasó. Setzen uns jetzt festnehmen mit 8:52 Uhr. Okay, das müssen wir uns begleiten. Oder können Sie nicht das lassen, das Gehalt? Und Wie bitte? der ist heiratet. Können Sie nicht halbe Stunde warten? Nein, können wir nicht warten. Warum nicht? Bitte? Es ist mein Recht zu heiraten. Das ist richtig, ja? Ja, das ist richtig. Ja, aber Ich habe die einen Festnahme wird jetzt vollzogen. Bueno, ya que vieron el video, ahora dense cuenta lo trágico de la historia. Todo tiene un contexto y obviamente aquí se los voy a contar. Se trata de un hombre de Turquía que es también kurdo y que se negó a hacer el servicio militar en Turquía, entonces pidió un asilo aquí en Austria. La novia es alemana, entonces ellos se están casando. Ese video que vieron tuvo lugar en Austria, aquí en Austria. ¿Okay? Ninguno de los dos es austriaco, ella es alemana y él es turco, nacionalidad turca, pero también es kurdo. Por ser kurdo se negó a hacer su servicio militar en Turquía y hizo una solicitud de asilo aquí en Austria, la cual le negaron el asilo político en Austria y se quedó en Austria y se iba a casar con esta mujer alemana para poder quedarse legalmente. Bien, ¿qué pasa con la ley austriaca y con la ley europea? Aquí entran en juego dos temas. Una es la ley austriaca y otra la ley europea. Tuve que hacer un corte técnico en la grabación, pero ahora sí les sigo contando. Bien, en la ley les decía que hay una ley austriaca y una ley europea respecto al derecho civil. Entonces, en la ley austriaca dice que si uno está casado con una persona de Austria, tiene que cumplir con ciertos prerequisitos. Ahora, esto siempre y cuando uno sea miembro de un tercer estado. Todos los terceros estados son estados no miembros de la Unión Europea. ¿Okay? Si tú eres, como en el caso de la boda, él es turco, si tú eres de una nacionalidad turca o como yo que soy mexicano, además les voy a platicar antes por qué yo sé de esto. Lo sé porque yo me casé con una austríaca, yo estuve casado, yo estuve en esa situación, no de que me corrieran, pero sí de casarme en un registro civil austriaco. Cuando uno es miembro de un tercer estado, yo como yo, mexicano, un turco, un estadounidense, australiano, brasileño, chileno, argentino, guatemalteco, cualquier miembro o guatemalteca, o sea, hombre o mujer, que se vaya a casar con un austriaco y que pertenezca a un país que no es parte de la Unión Europea, tiene la obligación de cumplir ciertos prerequisitos para vivir en Austria o en Europa. Yo me puedo casar sin cumplir estos prerequisitos, pero no puedo quedarme a vivir. Aunque me haya casado, si no cumplo estos requisitos, no me puedo quedar a vivir aquí. Estos prerequisitos son obligatorios para la residencia. Miren, es muy diferente que en Estados Unidos, donde uno se casa. Bueno, eso lo pongo de referencia porque la mayoría en México conocemos a alguien que se ha casado con una persona de Estados Unidos y automáticamente adquiere la residencia o la ciudadanía, no sé, pero la residencia seguramente. Aquí en Austria, por ejemplo, para casarse es el requisito del acta de nacimiento y no recuerdo, pero es sencillo. Los prerequisitos que les voy a decir son para ya quedarse a vivir. Hay que cumplir con un prerequisito, voy a empezar por el más complicado, un prerequisito económico. Uno tiene que tener libres, después de pagar todos los gastos de la vida, al año 2024, 1.921 euros con 40 centavos. 1.921 euros con 40 centavos es lo que uno tiene que tener mensualmente libres después de los gastos de manutención mensuales, los gastos corrientes, digamos. Ese dinero tiene que quedar libre por pareja. Entonces, en el caso de que uno se haya casado con una austriaca, como yo,
al año 2024 tendría que tener esta cantidad libre después de todos los gastos mensuales, la renta, la comida, si uno tiene un crédito también después de pagar el crédito. Esa es la cantidad. Ok, ese es uno de los requisitos. El otro es no haber sido condenado en el país de origen por algún delito, o sea, traer su acta de no antecedentes penales limpia. La otra es que aquí mismo en Austria no haya recibido alguna sanción por entrar o salir ilegalmente. La otra es pues los documentos, ¿no?, de cajón, del acta de nacimiento traducida y apostillada, el comprobante de domicilio, igual traducido y apostillado, y el pasaporte vigente, al menos 5 años me parece, o 3 años de vigencia. Bien, después de cumplir estos requisitos uno tiene que hacer su solicitud para la residencia, para una visa de miembro de la familia, y ya el gobierno distrital es quien autoriza esta visa de miembro de la familia. En el caso de la persona del video, bueno, ahí les va ahora lo que eso dice la ley nacional en Austria. Hay que cumplir con estos requisitos. Si uno no cumple con alguno de ellos, no puede permanecer. Se puede casar, pero no puede permanecer en el país más que el tiempo que permite la ley, que en Austria para mexicanos, por ejemplo, son 90 días, o sea, 3 meses. Uno como mexicano puede estar en Austria, en general en la Unión Europea, sin ningún tipo de visa, 3 meses de visita, de turista. Ya hay diferentes tipos de visas, pero ya para quedarse a vivir, solicitar la visa de miembro de familia, uno necesita cumplir estos requisitos. Ahora la ley europea dice, por ejemplo, yo hice eso, yo ya me casé, tengo mi visa, y esa visa el primer año la tengo que renovar, al pasar un año la tengo que renovar, al pasar otros 2 años tengo que volver a renovarla. Estoy ahorita en el momento en que voy a tener que volver a renovarla a finales de este año, y después ya puedo solicitar mi residencia. Pero si mi esposa y yo nos fuéramos a vivir a Alemania, por ejemplo, o algún otro país miembro de la Unión Europea, yo ya puedo vivir sin ese permiso especial o sin tener que renovar en Austria mi permiso de residencia. Ya por estar viviendo en un país de la Unión Europea, casado con una europea, y haber residido legalmente aquí, entonces ya me puedo ir a vivir con ella a otro país, porque se adquiere otra condición, digamos que ella por ser europea, austríaca, pero estar viviendo en Alemania o en Italia o en Francia o en Portugal o en España o en cualquier otro miembro de la Unión Europea o cualquier otro país miembro de la Unión Europea, adquiere otra condición, y ya yo no tendría que demostrar eso, sino que en automático me adquiero una estancia legal en ese país. Y es lo que iba a pasar con esta pareja que ustedes vieron, que la policía les impidió o llegó a detener al señor el mero momento de la boda. Es lo que pasó con ellos, que este hombre había pedido asilo, se lo negaron, y al casarse con una alemana y estar viviendo esta alemana en Austria, él hubiera adquirido el derecho de vivir aquí legalmente si esta boda no hubiera sido interrumpida y si ellos se hubieran casado. Entonces esa es la particularidad de esta situación. Ahorita aquí en Austria hay mucha polémica, mucho revuelo por este tema, por este video, y hay quienes defienden, digamos, el actuar de las autoridades, porque dicen, bueno, esta persona ya había sido requerida para dejar el país, ya se le había dicho que no le habían sido aceptada su petición de asilo, y él debería haber dejado el país. Hay gente que dice eso, hay otras personas que dicen que no se justifica, que fue algo brutal, que fue algo sadista. Pues yo no les voy a dar mi opinión, porque en realidad el caso no lo conozco a fondo, más que lo que he visto en algunas pocas noticias.
Hay una entrevista en la tele con esta mujer alemana y que se iba a casar con este señor. Y pues si a ustedes les interesa, no sé en realidad qué tantas noticias hay en español, pero pueden verlo con subtítulos en caso de que haya. Y lo que sí les quiero contar es mi experiencia en todo este proceso de matrimonio y de solicitud de las visas. En Austria, como mexicano, miembro de la familia, o sea, miembro de la familia por estar casado con una austríaca, tuve que hacer este proceso que les comenté. Ese proceso yo lo inicié a finales del 2018. Entonces yo, sinceramente, desde que llegué aquí, desde que tuve que ir a la oficina de la policía a hacer ese trámite, porque este trámite no se hace en el registro civil, sino que se hace directamente con la policía en un área que es encargada de los extranjeros. De hecho se llama la Fremdpolizei, la policía extranjera para extranjeros. Y siempre mi experiencia ha sido positiva, siempre me han tratado con respeto, nunca me han hecho mala cara, nunca me han negado el servicio. En realidad, para mí la experiencia ha sido positiva. Obviamente no es siempre así, la mayoría de opiniones son negativas y lo entiendo. A mí me parece que tiene mucho que ver con ser mexicano. Por ser mexicano aquí uno tiene muchas puertas abiertas. Y la segunda cuestión es que siempre tuve todos los documentos en regla, estuve bien informado al ir a las oficinas, no fui a preguntar, fui a mostrar los requisitos ya cumplidos. Entonces esa es una de las cuestiones que me parece que son definitivas a la hora de ir a hacer un trámite. Cuando uno lleva todos los documentos completos y va bien informado, creo que eso es lo que es, y también sabiendo alemán, es definitorio, define si uno va a ser tratado de tal o cual forma. También hay cuestiones como el humor que tengan las personas encargadas de la oficina en ese momento. Hay muchos factores, pero bueno, yo solo les puedo hablar de mi experiencia y como ustedes, la mayoría de personas que me ven son mexicanas, estadounidenses, españolas, argentinas. Saludos a todas las colombianas, chilenas y austriacas. Les recomiendo siempre que vayan a hacer algún trámite de este tipo, vayan bien informados, vayan con los documentos completos, apréndanse las palabras en alemán de la jerga, digamos, en estas oficinas, en la medida de lo posible. Es que es muy complicado, es un idioma, más que el idioma, es un tema un poquito complejo de entender porque se usan palabras que no son del día a día. En los asuntos jurídicos hay muchas palabras que cuesta trabajo aprenderse o entender. Por ejemplo, ahí en la información oficial que da el gobierno para las personas que van a solicitar su visa de miembros de la familia aquí en Austria, se usan palabras muy poco comunes, que aunque uno haya aprendido alemán, pues este tipo de palabras no se aprenden en los cursos. Pero ahí tocará uno usar el traductor, ver mis videos para que yo les comente o preguntarme también. Si ustedes tienen alguna duda pueden preguntarme y yo con mucho gusto se las comento. Entonces eso, más que todo, buscar la manera de tener documentos completos, de estar bien informado. Si uno viene con la intención de quedarse a Austria, y es todo lo que les puedo decir. Una vez más les digo gracias por seguir en mi canal, por acompañarme día a día con estos vlogs, con esta información que les traigo. Hoy fue algo un poquito diferente o muy diferente a lo que están acostumbrados a ver. Normalmente les muestro cuestiones más de mi vida, hoy les muestro de la vida de alguien más,
pero porque me pareció muy interesante y porque más o menos me atañe el tema, porque sé lo que es el tener que juntar todos estos documentos, cumplir los prerequisitos. El más complicado es el económico, y la verdad es que a mí lo que también más me molestó fue el hacer los trámites en la Ciudad de México, como el acta de no antecedentes penales federales. Ese sí me molestó realmente. El acta de no antecedentes penales federal. ¿Y qué otro trámite fue el que tuve que hacer? Sí, fue ese, sobre todo fue ese. Al ir a la oficina donde tenía que hacerlo, había una señora muy prepotente, ahí sí de veras me enojé. Pero bueno, ya para qué les cuento esa historia amarga. Mejor les agradezco otra vez por haber visto el video. Les digo que es caro, les digo que hay que demostrar estos ingresos. No es fácil. No es fácil. 1,921 euros mensuales equivalen. Ahorita el euro está a 18.40, lo vi ayer. O 18.70. Bueno, no llega ni a los 19. Vamos a hacer la multiplicación de que un euro cuesta 19. 1,000 euros serían... ¿cuántos serían? 1,900, 19,000. 19,000, imagínense. Que digamos que con el tipo de cambio llegue a 19. Es un billetal. 1,900 serían, entonces... 19,000, como unos 38, 37,000, 36,000 y algo, arriba de 35,000 pesos serían. Demostrar libres, que uno le quedan libres. Trabajando en México es muy difícil demostrar esa cantidad mensual libre ya después de las rentas, porque aquí las rentas también están muy caras. Un departamento para 2 personas se puede encontrar por muy barato en unos, por muy barato, a lo mejor unos 700 euros en Viena. Acá en el campo, el año pasado todavía vi una casa de 2 cuartos, un cuarto, una sala, una cocina, un baño. Estaba en 500 euros, pero en el campo, un poquito alejado de todo. 500 euros, digamos, como unos 13,000 pesos, 14,000. Por ahí me llaman, pero ahorita no tengo tiempo de contestar. Bueno, entonces ahí tiene el agua a los camotes. Mi recomendación es que si van a migrar, háganlo legalmente, cumplan las reglas de migración, no busquen algún trick porque les puede salir mal. Esa es mi recomendación. Ya ustedes sabrán lo que hacen. Realmente, si tienen la posibilidad de no migrar, no migren. Depende de cuál sea su idea de por qué quieren migrar. Y también otra recomendación es venir y ver el terreno, venir y conocer. Si por ejemplo, por alguna razón, por amor quieren venir, que es lo que va a este video, ¿verdad? Por amor. Me imagino que ustedes llegaron aquí por algún interés en el matrimonio, o porque son seguidores del Gracias. Está muy difícil decirles que no migren. Ahora que lo pienso, mejor no les voy a hacer esa recomendación, porque realmente el migrar implica un montón de cosas. Implica de que si quieren migrar por amor, mejor se migren. Bueno, realmente como no me han pedido ningún consejo, no les voy a aconsejar nada. Solo les voy a decir gracias.